o sea, acá en Perú no muchos sabemos, pero somos uno de los pocos países, El si es único que no el país en único, el único Latinoamérica, de Latinoamérica, sí, buena que, aclaración, que tenemos en realidad el bien futuro. Y cuando hablamos del bien futuro es que el cliente paga un crédito y antes que le entreguen la propiedad, ¿no? exacto, porque en los otros países que yo, bueno, hemos tenido clientes, hemos venido investigando, en verdad se paga lo que es la cuota inicial en partes, hasta por ahí llegar a la entrega. Y una vez llegas a la entrega, vas pagando la cuota mensual. Entonces, por ahí dicen, otros países nos dicen, ustedes son bien valientes los peruanos, dicen, porque claro, pagas al mismo tiempo un alquiler y la cuota mensual, que es como nosotros compramos los departamentos, es realmente así. O sea, pagas porque puedes estar comprando algo en preventa y efectivamente tienes que pagar ambos a la vez. Entonces sí es un tema que nosotros también como... Es interesante para la parte comercial y el tema de flujos, para el desarrollador de todas maneras, pero comercialmente es un reto también porque tienes que llegar a las personas que pueden tener ese tipo de flujo mensual para poder cumplir también con ese tipo de compra. Es correcto, es un poco más difícil al inicio para poder ingresar a tomar una propiedad a través de un financiamiento, pero si nos comparamos con otros países dentro de la región, imaginémonos Chile, tiene una tasa más alta de financiamiento, uno. Dos, la tasa es variable en el tiempo en función a la fluctuación También, económica que tiene el país. En nuestro caso, el beneficio es que la tasa es fija a través del tiempo, ¿no? El valor del dinero en el tiempo no es el mismo. Hoy en día puedes pagar una cuota X y que probablemente en 10 años esa cuota, sujeto a la inflación, pueda que sea un menor valor porcentual de la moneda, ¿no? Entonces te permite o incrementar tus ingresos y que esa cuota sea mucho más holgada. En comparación con punto muy Colombia, importante, es sí, verdad. es un punto importante para poder mencionar, porque a veces dices, sí, es un bien futuro, lo pagas antes, pero tiene sus factores a favor, ¿no? En el caso de Colombia, la tasa es mucho más alta, estamos hablando de tasas de 18%, Claro. ¿no? Entonces, en Perú, en el peor de los momentos, hemos estado en 12, Claro, y eso 11, sí es caso ya no, fuerte. sí, casos duros, pero hemos regresado hoy en día a una tasa de 8, Es 8.5, correcto. ¿no? Que es casi la tasa que manteníamos antes de pandemia. Entonces, sí es un valor importante poder manejar y que no cambia, ¿no? Tenemos tasas fijas, que eso ayuda a más o menos la proyección del crédito hipotecario que puede estar oscilando entre 20 a 25 años. Ujú, ujú. Sí, la verdad es que hay varias cosas que han ido... Bueno, de lo que nos diferenciamos en país, por ahí una pequeña cosa que también otros países sé que nos envidian es el fideicomiso también, una estructura que otros países no tienen. Pero para no entrar mucho en eso y quedarnos en la parte comercial, que la verdad es que me interesa bastante, ¿cómo ha cambiado, aparte de cómo ha comprado? Porque la verdad es que eso cambió el perfil y el comportamiento del consumidor. ¿Cómo ha cambiado el mismo perfil del consumidor en lo que pide? Porque hoy en día no pide las casas de antes, hoy en día pide otro tipo de vivienda también, hay otro tipo de demanda. ¿Tú has visto también un poco esta fluctuación? Porque claro, has estado más de una década, o sea, le has vendido a diferentes generaciones. Sí, la verdad es que sí, y tocando ese punto, cuando hablamos de generaciones, hablamos de los rangos de edades de las personas que nos están comprando, ¿no? Y hace 14 años el rango de edades de personas que compraban estaba en su mayor porcentualidad entre 40 a 55, 60 años. Tú veías muy pocos jóvenes, 10% por ahí, y jóvenes entre 30 a 40, ¿no? O Claro, sea, jóvenes de los 30. No, sí. Claro, claro. O sea, en ese momento. Y la compra era distinta porque al haber tanta demanda insatisfecha y con capacidad de pago, hacía que muchas personas apostaran por comprar una vivienda y había poca información, Mm, ¿no? La digitalización, el tema de manejo era distinto. Yo me acuerdo que el principal punto de flujo de tránsito de personas que buscaban una vivienda era la visita a las casetas de venta, ¿no? Entonces, mientras más publicidad tenías en el entorno de tu caseta o paneles, estaba súper bien. Y a eso sumado la prensa, ¿no? En donde tenías prensa escrita, en el cual
tú hacías tu publicación en los clasificados y tenías página completa, media página. Eso antes era el medio por Eso era el medio excelencia. en el cual buscaban las personas, no solamente las propiedades, sino también Claro. estaba la parte del Trabajo. trabajo, los productos, artículos, ventas de otras industrias, de repente el factor industrial, ¿no? Entonces, Y por ahí también me comentaron que la tendencia de sala de ventas ni siquiera empezó acá, sino que lo trajo por ahí alguna empresa internacional también. es correcto, así es. La caseta de ventas era más un showroom, ¿no? Ujú. Ya cuando se empiezan a desarrollar los proyectos grandes o las partes periféricas de la ciudad con extensiones de terreno bastante grandes, empezaron a desarrollar salas de ventas grandes, ¿no? Yo me Ujú. acuerdo que una de las primeras salas que tenía más de 500 metros cuadrados. Ah, mira. Y tenía 5 pilotos, Ya. tenía capacidad para 150 personas. Era muy grande y obviamente eran terrenos con proyectos de 1000 unidades, Claro. de 5 años de comercialización. ¿Y en ese entonces Eh, cuánto se vendían al mes ese tipo de proyectos? Mira, en ese entonces se vendían entre 30 40 viviendas al mes en un solo proyecto, ¿no? Entonces, sí, el volumen Es sorprendente, ¿ah? sí, Eso sí es. era fuerte, y sobre todo llegaba a una población necesitada de una vivienda Ujú. y habían muchas facilidades para poder financiar un crédito, ¿no? No había score, el cliente abonaba una cuota, yo era comerciante, de repente me dedicaba, me acuerdo que estuve en un proyecto cerca de Ventanilla, terminal pesquero, Ya. ¿no? Y muchas personas llegaban del terminal pesquero y decían, tengo una actividad económica, tengo un flujo de ingresos, presentaban su DNI, no tenían una propiedad y hacían un ahorro mensual, 1.500 soles, ¿no? Ujú. Y esos 1.500 soles por 4 meses sustentaba al banco y con eso le prestaban 150.000 soles de crédito, ¿no? Entonces podía comprar una vivienda en ese momento de 150.000 soles. Y eso ayudaba mucho a que puedan generar una propuesta de compra. Y en ese momento el valor porcentual de personas que compraban para invertir era muy pequeño. En realidad estaba entre un 3 a un 5%. No eran Ah, muchas las ya, personas, mucho menos. muchísimo menos de lo que hoy Claro. en día se maneja, ¿no? Hoy en día tengo proyectos que el 40, 45% son para inversión. O sea, De acuerdo. no son un público inversionista, sino es un ahorrista que tiene un excedente de dinero y que dentro de sus fondos de rentabilidad escoge tomar una decisión de poder invertir y rentabilizar su dinero a través del sector inmobiliario. Entonces, ¿cómo ha ido cambiando en el tiempo? El comportamiento de compra del cliente definitivamente ha ido cambiando, ¿no? Entonces vemos un cliente que iba de a pie, buscaba su sala o compraba su periódico los domingos y marcaba Iba, los tocaba el mármol proyectos. con la mano, el piloto, No, siempre eso. Aunque hasta sí, hoy en día también es parte, lo ¿no?, del hacen, proceso. pero la búsqueda de la vivienda era distinta. Era Porque totalmente presencial. marcaban, era totalmente presencial, marcaban en el diario las ubicaciones de los proyectos, decían, hoy vamos a visitar, era como que vamos el fin de semana a visitar estos 5 proyectos, ¿no? Y iban y hacían el recorrido para conocer un poco más, porque solo lo tenían impreso en un diario, el precio desde, los departamentos de 1, 2, 3 dormitorios y la ubicación en donde estaba en función al distrito. Y iban, hoy en día eso ha ido cambiando, ¿no? De repente luego en el 2015 empezaron ya a generar atributos, factores adicionales que hacía que el cliente pueda escoger ya no solo a través de prensa, sino a través de medios digitales. Y eso más o menos entra entre el 2013 a 2014, entra con un input suave, el tema de digital, e incluso el comercio saca la parte de Urbania, Ya, claro. que en la parte digital, ¿no? Entonces yo me acuerdo que teníamos contratos de prensa escrita, los diarios, los periódicos, y teníamos un paquete residual de acciones digitales en el cual posteaban pues las fotos, los renders y se generaban leads a través de esta acción. Pero también estábamos en centros comerciales, en Plaza Lima Norte, en el Real Plaza. Entonces, Megaplaza, en algún momento tuvimos un stand en Megaplaza con piloto, ¿no? Entonces, Ya. era otro el modelo que se iba generando y el cliente iba buscando así las propiedades.
Y ya cuando entra la parte de digital, esto fue creciendo y tanto así que hoy en Claro, las día mismas plataformas fueron cambiando de dueños también. O sea, todo un definitivamente. el manejo fue cambiando de dueño a dueño también. Y todo eso hizo pues que entre con más fuerza la parte digital y a partir de ese momento el cliente empezó a buscar ya propiedades, pero siempre era solo para búsqueda, ¿no? El cliente aún no tomaba una decisión de manera digital, sino que quería ir, en vez de buscar en el periódico, buscaba ya ahora en medios digitales, más interactivo, donde podía ver un video, un render, un 3D de lo que estaba de repente teniendo como intención de compra. Y luego de ello ya visitaba una caseta y hacía todo su proceso de gestión, ¿no?